Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se conectan más compañeros, por favor, para empezar la clase.
Además, dispondrás de un canal directo con tus profesores para resolver dudas de forma personalizada cuando lo necesites. Calidad, innovación y excelencia. ¿Te lo vas a perder? Vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de cheques. Vamos a ver a continuación unos videos, ¿no? Para que tengan ustedes idea de lo que vamos a ver hoy. Como parte de las lecciones de finanzas para todos, hoy vamos a conocer cómo llenar un cheque, para qué sirve y de qué se compone. ¿Qué es un cheque? Un papelito que nos dan en vez del dinero que nos deben. Un papelito que ha sido acordado como un valor de cambio. Igual que los billetes, los cheques son papelitos que tienen valor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que un cheque puede valer muchos billetes, pero antes de recibirlo como pago, debemos asegurarnos de que tenga fondos. ¿Fondos? Que en el banco sí tengas el dinero que dice el cheque, es decir, que ese dinero exista. Usualmente el cheque avisa de quién es, de qué banco forma parte y de cuál cuenta viene. Para poder dar un cheque, se pide que ponga la fecha del día en que se hace o el día en que se puede cobrar. En el recuadro de la derecha suele ir el signo de pesos. Se debe marcar la cantidad por la cual se va a cobrar ese cheque o a depositar. Pon siempre números usando comas para separar los cientos de los miles y puntos para marcar los centavos. Siempre hay que marcar a quién va dirigido, esto es al beneficiario. Cuando se escribe al portador, significa que lo puede cobrar quien lo lleva o porta al banco. Puede ser que nos resulte fácil hacernos cheques a nosotros mismos, por lo que nuestro nombre también se deberá poner en la línea. En la línea que anuncia la cantidad de lo que el cheque nos pide es que escribamos su valor en letras. Esto es poner con letras la misma cantidad que ya habíamos puesto con número. Cuando todo esto está lleno, lo único que falta es nuestra firma. Oiga, ¿y si quiero depositarlo? Simple. Atrás escribimos la cuenta a la que va y el nombre de quien tiene esa cuenta. Nada más para asegurarnos que el monto del cheque va a ser depositado a la persona correcta. Lo importante de tener una chequera es ser ordenados con las fechas y estar absolutamente seguros de que tenemos en la cuenta el dinero que estamos dando en el cheque. Para eso hay que saber bien nuestras cuentas y ser precavidos. Exactamente. ¿Cómo funciona? Un cheque no es más que una orden de pago girada a un banco donde la persona que lo recibe cobrará una suma de dinero, la cual está contemplada en el documento y debe estar disponible en la cuenta de quien lo emitió. Esta orden de pago debe efectuarse por escrito para dejar evidencia que se pronunciará una acción de cancelación. Esta acción ocurre entre la persona que lo emite y la persona que recibe el dinero. Quien lo emite debe tener la cantidad disponible al momento del cobro. En principio, el cheque se usó como medio para evitar fraudes en las entidades financieras, porque ellos llevaban la firma de quienes efectuaban los depósitos. De esa manera se cotejaba al efectuar el cobro del cheque. Aunque el cheque sea un simple papel con un valor de dinero escrito, realmente se usa como medio de pago que sustituye al efectivo. ¿Cómo funcionan los cheques? Un cheque funciona sencillamente como una forma de efectuar un pago. Al emitir un cheque,
cheque, autorizas a la persona que señalas a que debite el dinero de tu cuenta del banco en una fecha indicada. Tú tienes la responsabilidad de determinar quién cobrará el cheque, la fecha y la suma de dinero. Los datos que debe contener de manera obligatoria el cheque son la identificación del banco, el número de cuenta corriente y de orden. Además, lugar y fecha en que se emite, la cantidad a cancelar tanto en letras como en números. Muy significativo, la firma del titular de la cuenta. Uno de los beneficios de los cheques es que puedes emitirlos con fechas de cobro prorrogadas. Si lo deseas, el portador del cheque lo cobrará cuando se haya cumplido un tiempo señalado, 15, 20, 30 días o más, asumiendo como un plazo límite el cobro de 360 días. También tiene la característica conocida como endoso, que representa la acción del portador del cheque de traslado a otra persona. Simplemente debes estampar su firma en la parte trasera del cheque. Así autorizas a quien lo recibe en primer momento a que lo cobre o que lo endose nuevamente a otro beneficiario. Para manejar cheques debes dar apertura a una cuenta corriente y recibirás tu talonario. Dicho talonario se abre en tu presencia o en presencia de la persona autorizada. Al recibirlo, debe estar sellado y contener la cantidad de cheques contemplado por el banco. El ejecutivo del banco verifica que contenga la cantidad de cheques correcta y los folios perfectamente numerados en orden. El cheque debe cumplir estrictamente los requisitos exigidos por la entidad financiera para que el portador pueda cobrarlo. Recuerda que este solo es un video informativo y de opinión. En ningún caso es una recomendación. ¿Has cobrado algún cheque sin inconvenientes? Comenta. Pues bueno, como acabamos de ver en los videos, un cheque no es más que un documento financiero que ordena a una entidad bancaria pagar una cantidad determinada de dinero de una cuenta corriente a otra persona o empresa. Entonces, un cheque es un título de valor, una orden de pago escrita. El banco tiene que pagar, ¿no?, al beneficiario con fondos de la cuenta de la persona giradora. Solamente las cuentas corrientes son aquellas que van a manejar el tema de chequeras, ¿no? Las cuentas de ahorro eh, realizan sus retiros, tal vez si tienen que pagar a proveedores, lo van a hacer mediante el uso de las transferencias, ya que estas cuentas no manejan, perdón, lo que son las chequeras. Las partes principales que tiene un cheque son tres. El librador es la persona que emite y firma el cheque, es decir, el titular de la cuenta. El librado viene siendo el banco, ¿no? Y el beneficiario es la persona que cobra el cheque. Entonces, si yo tengo una cuenta corriente y les hago un cheque a ustedes, ¿no? Yo soy el girador. No se olviden, tres partes intervienen en los cheques, ¿no? ¿Y cómo se usa? Para llenarlo, se escribe la fecha. La fecha siempre se va a manejar con un formato específico. Esto ya viene regulado por la ley de cheques, que ya les voy a explicar a continuación. También debe tener en lo que es el cheque el nombre de la persona beneficiaria. No es recomendable emitir cheques en blanco. De igual forma, si un cliente no les lleva lleno con toda la información requerida dentro del formato del cheque, ustedes no pueden completar, ¿no? No le pueden dar llenando a ese cliente la información que le falta. Porque si ustedes llegaran a cometer el combustible, trabajan directamente con Petroecuador. Esto lo hacen en el Banco Internacional, Banco Pacífico y Banco Guayaquil.
aquí estos bancos trabajan con la empresa Petroecuador y facturan combustible para las gasolineras. Entonces, por ningún concepto es recomendable que ustedes llenen, porque este cheque que facturan las gasolineras se hace con el total, ¿no? De todos los tipos de gasolina, claro, de gasolina que entonces es preferible, ustedes le dan los totales, ellos suman, llenan el cheque y no pasa nada. De igual forma, si es que fueran clientes que no facturen combustible, no es recomendable que ustedes den ni cheques ni papeletas. También debe estar especificado, ¿no? La cantidad tanto en letras como en números. La firma. El librador, el titular de la cuenta, es la única persona que está habilitada para firmar un cheque, salvo si es que son cuentas conjuntas en las que se manejan dos firmas, incluso hasta tres. Esto se da más en las empresas, ¿no? Aquí ustedes deberían revisar en la base de datos de la institución financiera em, cómo está establecida la cuenta, si es que es con una firma individual, firma conjunta, y ver las personas que están habilitadas, ¿no? Como firmantes, porque también puede ser que hay una lista, un ejemplo de 10 personas que estén dentro de la lista, ¿no? De firmantes autorizados. Entonces, ustedes van revisando, porque aquí se hace como parejas, ¿no? Entre las personas para poder firmar. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, la firma de Camila Mosquera ya tiene que ir conjuntamente con la firma de Talier Boleda. O sea, deben ir las dos firmas. Si es que está la firma de Camila Mosquera y existe otro firmante y firman en pareja con la otra persona, pues ya queda el cheque invalidado, ¿no? No se puede cancelar ese cheque. Todo esto se revisa ya en la base de datos de la institución y dependiendo cómo se organice la empresa. Esto se lo hace por temas de seguridad, ¿no? De igual forma, la firma, ustedes siempre tienen que revisar que la firma que esté registrada en el sistema sea la misma que esté en el cheque. No puede existir alteraciones, rasgos que no coincidan. En caso de ser o sea, que se esté dando esto, ¿no? Que esté la firma, perdón, alterada, pues no se puede pagar ese cheque. Se tiene que pedirle al cliente que por favor cambie el cheque. Esto no tiene ningún costo, ¿no? Salvo cuando son protestos, que ahí el cliente sí tiene que pagar una multa por girar cheques sin fondos. Pero cuando se le cambia el cheque por firma inconforme antes de ser procesado, pues no tiene ningún costo para el cliente. Sería más el tiempo que se demora la persona beneficiaria en poder tener el efectivo, ¿no? Entrega. Se entrega al beneficiario quien puede cobrarlo o depositarlo en su cuenta. Los cheques sirven tanto para ser cobrados en ventanilla o también para ser depositados. Ahora tenemos la facilidad de los cajeros multifunción que también aceptan pagos de depósitos de cheques. Cuando em, un cliente se les acerque a pagar un servicio, tal vez un crédito, el pago de una tarjeta de crédito también, si es posible realizarlo mediante cheque. En cambio, acá el beneficiario tiene que ser la institución, ¿no? Tiene que constar el nombre de la institución en la que ustedes están trabajando.
Si es Banco Pichincha, pues beneficiario Banco Pichincha, la cantidad de en la fecha de, para que puedan ustedes cancelar esos servicios, si es posible realizarlo, ¿no? Para que tengan eso en consideración. Cobro y depósito. El banco verifica la firma y la disponibilidad de fondos antes de realizar el pago, con lo que puede tardar un tiempo. Esta parte de verificar fondos cuando el cheque es depositado se encarga automáticamente lo que es la Cámara de Compensación de cada institución financiera. Ustedes cuando depositan un cheque no van a poder revisar si la cuenta tiene fondos. Esto ya se hace automáticamente en el departamento de Cámara de Compensación. Cuando es cobro directo y el cliente va a cobrar en efectivo en ese instante, ustedes sí pueden revisar, ¿no? Al momento de procesar, de escanear el cheque, ustedes van validando firmas, datos, que todo coincida y al momento de procesar, el sistema les va a arrojar un mensaje indicando si es que la cuenta tiene disponible esa cantidad, pues se procesa, ¿no? Les sale pago OK y en caso de que no sea así, sale cheque en consulta de fondos. Entonces, bajo ningún concepto ustedes pueden entregar el dinero antes del mensaje que les arroje el sistema, porque hay casos que a veces el cajero se distrae, se confía, ¿no? De que sí hayan fondos, no procesa bien y paga el cheque. El cliente se retira y al momento de que ya sale el mensaje final, sea por error operativo o por error del sistema, sale que no hay fondos, ¿no? Porque tal vez se demoró en cargarse el mensaje, el cliente les presionó, ustedes también querían que ya se retire pronto el cliente de su ventanilla, cualquier motivo, ¿no? Entonces el mensaje salió después, les arroja que no hay fondos. No van a tener ustedes cómo descontar ese dinero que ya entregaron al cliente de la cuenta porque no tiene fondos. Entonces, prácticamente a ustedes les tocaría hacer el proceso de recuperación de esa plata, ver si es que el titular de la cuenta deposita para poder cruzar, para que ustedes puedan debitar esa cuenta, tal vez hacerle un sobregiro, pero los sobregiros también tienen un costo. Esto le cobran al cliente, si es que a lo mejor el cliente se enoja, se molesta, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado cuando ustedes estén procesando los pagos, para que no les ocurra esto, ¿no? Esta situación de entregar el dinero antes de verificar si el cheque tiene fondos. Tampoco van ustedes a poder pagar cheques que estén deteriorados, que estén manchados, que esté alterada la zona de los magnéticos. Si es que existen perforaciones, alteraciones, tal vez quisieron corregir alguna parte con un corrector, con borrador. Esto no es posible, ¿no? El cheque tiene que estar nítido para que ustedes puedan procesarlo. Vamos a ver aquí las funciones clave de un cheque. Sirve como un medio de pago ya que permite pagar bienes, servicios o deudas sin necesidad de llevar grandes cantidades de efectivo. Entonces, a través de esto, la persona natural o jurídica puede girar un cheque a favor de un beneficiario determinado, eh, estableciendo la cantidad y la fecha en la que va a poder cobrar ese cheque o depositarlo, ¿no? Y ya no va a tener que ser el pago mediante efectivo, porque ahora es más peligroso hacerlo de este modo, ¿no? También pueden usar las transferencias. Es algo que beneficia, ¿no? A las personas. Orden de pago.
Es una instrucción formal al banco para que pague una cantidad determinada al portador o beneficiario designado. Fusión de cobro. El beneficiario puede cobrar en efectivo si es al portador o nominativo o depositarlo en su cuenta bancaria. Aquí también ustedes son una clave, ¿no? Para la institución, porque si tal vez el cliente no es alguien que es frecuente, ¿no? Que ustedes le ven a menudo en ventanillas. Si es alguien nuevo y por primera vez está cobrando un cheque, si es que es un cheque de una cantidad representativa, ustedes también pueden eh, engancharle, ¿no? Ofrecerle que tal vez se apertura una cuenta, puede dejar el cheque también en una póliza. Entonces, por esto es importante que ustedes conozcan todos los productos que tiene la institución en la que van a trabajar para que puedan eh, enganchar a los clientes, ¿no? Claro que como cajeros no es la obligación captar fondos. Esto ya lo hacen directamente los asesores comerciales o los asesores financieros. Pero nunca está de más que ustedes hagan el intento, ¿no? Y aún así a futuro se quieren enfocar en el área comercial, esto ya les va a ir preparando. Transferencia de fondos. Sirve para mover dinero entre cuentas, personas, incluso em, si es que es el mismo titular. Si yo manejo dos cuentas, ¿no? Corrientes. Y en la una cuenta utilizo es para uso personal y la otra es para uso de mi emprendimiento. Si tal vez yo no cuento con los fondos en la cuenta de mi emprendimiento para poder cubrir pago de proveedores, empleados, alquiler de local, puedo girar un cheque a mi nombre desde mi propia cuenta y cobrarlo, ¿no? Para depositarlo en la otra cuenta. Entonces no hay problema si es que se gira entre el mismo beneficiario, ya sea para cobro o para depósito, ¿no? Herramienta de crédito, pago diferido. Permite posponer el pago indicando una fecha futura para el cobro, lo que ofrece flexibilidad de tiempo. Los cheques no suelen estar girados a la fecha de hoy, sino a una fecha posterior. Entonces, si a mí me indica tal vez la empresa con la que yo trabajo, yo soy en este caso el proveedor, me indica que van a tener fondos para fin de mes, entonces me giran con la fecha del 28 de enero. Yo no, tal vez podría ir, ¿no? Pero si ya conversan conmigo, porque los bancos sí pueden pagar cheques fechados, no hay inconveniente siempre y cuando la cuenta tenga los fondos. Pero si ya hablan conmigo, que soy la proveedora, me explican que van a haber fondos en esa fecha, pues yo espero a que se cumpla la fecha y procedo, ¿no? A acercarme para poder cobrar. Esto ya depende más de los convenios que hagan entre las empresas y los proveedores, ¿no? Porque los bancos sí están autorizados a pagar con fechas posfechadas, no hay problema. Lo que afectaría aquí al cliente es si es que el proveedor no cumple, ¿no? Con este pacto y no se acerca a cobrarlo, porque al cobrar no hay problema, se sella el cheque, se procesa, se verifica que no hay fondos, el, el beneficiario se retira con su cheque y puede luego acercarse en la fecha acordada, pero cuando deposita, aquí sí hay problema. Hay un problema porque el proveedor deposita, ¿no? En su cuenta, Cámara de Compensación revisa, no existen fondos en esa cuenta, se protesta el cheque y se procede a cobrarle al cliente, a la persona que giró, el dueño de la cuenta, el 10% del valor de lo que está emitido el cheque. Entonces, aquí el proveedor no cumplió, ¿no? Con su acuerdo de cobrar después.
depositó, se protesta el cheque, le cobran al cliente el 10% como multa. El cheque se demora alrededor de unos 7 días a 15 días laborables en regresar al banco, a la oficina matriz o a la sucursal en donde fue procesado el cheque, ¿no? Porque estos cheques se van en valija para la ciudad en donde esté lo que es el departamento de compensación. A veces suele ser en Guayaquil o Quito. Entonces viajan para allá, se hace el proceso respectivo, así ya salga protestado el cheque. No le entregan enseguida, tiene que regresar, ¿no? Desde allá para que esté con el sello de protesto y con la razón de por qué se protestó el cheque. Entonces ahí crea un inconveniente tanto para el cliente por la multa y para el proveedor, porque ese cheque lo van a recibir en 15 días más. Para eso podía esperarse la fecha establecida, ¿no? Pero algunas personas no suelen verlo así, no suelen pensar de esta manera y proceden a querer depositar el cheque cuando sabían que no había fondos. Entonces, bueno, esto ya no está en sus manos porque ustedes no pueden ver, no pueden verificar esta situación. Ya esto depende de Cámara de Compensación. El banco que sí trabaja automáticamente acreditando saldos cuando son depósitos en cheques es el Banco del Pichincha. De ahí los otros bancos por lo general se demoran 24 horas en acreditar porque es a través de un proceso. El Banco del Pichincha, como trabaja con otro sistema, es distinto. Ellos sí lo hacen de manera inmediata, no hay inconveniente, pero con los otros bancos sí. Registro y control. Cada cheque es una transacción registrada, lo que ayuda a contabilidad, con la contabilidad personal y si es que fuera de una empresa, ¿no? Y con el control de gastos. Las chequeras siempre tienen lo que es más o menos como los talonarios de los boletos para la rifa, ¿no? Entonces, en el cheque ya ponen la persona a la que ustedes están girando el cheque, la fecha, la cantidad. Y en el talonario, ustedes pueden detallar también, ¿no? La misma información, la persona a la que giraron, la cantidad, la fecha y pueden incluir el concepto de por qué hicieron ese pago. A lo mejor por el arriendo, para pagos de facturas, anotan el número de facturas y con esto ustedes luego pueden justificar eh, los gastos, ¿no? Endoso. Un cheque puede ser endosado, ya que permite ceder el derecho de cobro a un tercero. Aquí en Ecuador se puede endosar hasta 3 veces. Si es que ya llega a haber un cuarto endosante, ya no, ya no queda, ya queda inválido ese cheque. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el cheque nos sirve como medio de pago, como una herramienta de crédito, nos permite también endosar. eh, para el pago de cheque se usa lo que es la cédula de identidad y el pasaporte en caso de personas extranjeras. No puede ser cobrado con ningún otro documento, con papeleta de votación ni licencia de conducir. Aquí vamos a ver el formato de fecha, ¿no? De cómo se debe llenar un cheque, porque este debe cumplir un orden específico. Ya. Aquí en Ecuador, el formato de fecha para los cheques debe seguir el orden de año, mes y día, ya sean en números o en letras, siempre y cuando no exista combinación, ¿no? Porque en el caso de que exista
una combinación de letras y números, en este caso aquí está, por ejemplo, con la abreviatura, sí se puede, pero cuando están en el mismo formato de números, si primero estuviera el 22, luego el 12 y al final 2025, ya queda inválido ese cheque, ¿no? Entonces, aquí grábense esto. Esto va a ser siempre año, mes y día. Si es que es solo en números o si es que es solo en letras. En el caso de existir combinaciones en la fecha con letras y números, sí es posible en cualquier orden. Pero pero de lo contrario, si es que solo es un solo tipo de formato, no, tiene que cumplir este orden, año, mes y día. En el espacio designado es crucial usar la tinta oscura azul o negra y evitar tachones, ya que el cheque debe ser claro y legible para el banco, siguiendo las normas de la Junta Bancaria. Si a lo mejor reciben un cheque, se acerca un beneficiario con un cheque con tinta morada, rosada, lastimosamente no van a poder ayudarle, ¿no? Con el cobro, con el pago de ese cheque. De ser el caso que a lo mejor el cliente se molesta y les dice, en otros bancos, en otra oficina, a mí me pagan así, pues ustedes no pueden eh, hacer caso, ¿no? Le explican con amabilidad que no se puede, que ya es una política, no solamente de la institución, sino que ya a nivel nacional, ¿no? El poder eh, emitir el criterio de no cancelar cheques cuando tengan ese color de tintas. Y también si es que a lo mejor tiene tachones y no está bien conservado el cheque, ¿no? Porque hay casos que a veces los clientes llegan con cheques que dicen que, no sé, que los hijos les rayaron, que les dibujaron, tal vez que se les metió, no se dieron cuenta, se les fue a la lavadora. Entonces estos cheques lastimosamente no pueden ser procesados así, porque todos los cheques que ustedes vayan a recibir a procesar siempre van a tener su sello, ¿no? Y cuando ya a ustedes les van a sancionar por no cumplir con la política, ¿no? De revisar, de verificar que el formato del cheque esté correcto, que el estado del cheque esté al 100. Tal vez al momento de romperle del talonario, ¿no? En la chequera pueden existir algunas fisuras, pero estas son leves, no son exageradas, a menos que el cliente, no sé, por el apuro jaló mal y se rompió, pero evidentemente en ese momento tiene que emitir otro cheque, ¿no? En caso de que no es así, el cliente ya le dice al beneficiario que se acerque, que no pasa nada, pues ustedes le comunican que no es así, ¿no? Que sí tiene que estar el cheque en perfecto estado para que ustedes puedan proceder a pagar o a depositar. En el caso de los cajeros multifunción, como obviamente son equipos, no tienen el criterio en ese momento, a veces sí escanean los cheques, así con tachones, manchados, les procesa. Entonces, aquí en cambio ya es cámara de compensación cuando tienen en sus manos los cheques, porque todos estos se envían, ¿no? Ya para la ciudad respectiva, y ellos van a dar su criterio, ¿no? De que no se puede procesar, que no es válido. Aquí ya es más el trabajo también de supervisión, porque esta persona es la encargada de ir a retirar los cajeros, perdón, los cheques del cajero multifunción, junto con con el cajero financiero, eh, porque siempre existen dos personas que están encargadas de entrar a lo que es el cajero, ¿no? Entonces ahí verifican, emiten la imagen del cheque
ponen su comentario y se envía. Ya Cámara de Compensación es la encargada de realizar, ¿no?, el proceso de que ya no, de sellar el cheque, que no se procede con el pago por cierta circunstancia. Entonces, chicos, no se olviden el formato de la fecha, año, mes y día, en números, si es que es en letras, con números, puede ir en cualquier orden, no hay inconveniente. Pero si es que es solo en números o solo en letras, año, mes y día. Puntos claves para la validez de un cheque. El orden de la fecha, siempre año, luego el mes y luego el día. Tal vez a lo mejor en verdad es una persona que, no sé, sufre un accidente en su mano derecha, no puede escribir. y, Ahí le pueden ustedes ayudar, pero eh, enviándoles atención al cliente, ya que como ellos no están manejando lo que es efectivo, sí pueden ayudar a llenar las papeletas o si es que es alguna, o sea, algo mínimo, ¿no?, de llenar en un cheque. Tampoco pueden llenar en su totalidad, pero solo este personal ustedes, ¿no? Porque están trabajando con dinero y luego pueden existir reclamos de fraude, de que tal vez ellos retiraron una cantidad, querían una cantidad, en la papeleta está otra, y cualquier, ¿no? Inconveniente. En cambio, los compañeros, asesores comerciales, pues ellos no están manejando efectivo y no existe mayor inconveniente. Siempre se debe usar esfero azul oscuro o negro, evitando cualquier color que no contraste bien con el fondo del cheque. Claridad. No debe tener borrones, tachones, enmendaduras ni sellos que condicionen el pago. Tampoco pueden estar remendados, ¿no? Con cinta, tal vez con goma. Lugar. Se indica la ciudad de emisión. En un cheque que fue girado en la ciudad de Quito. El cliente lo está cobrando acá en Riobamba, no hay inconveniente, problema por eso. Con que conste en el documento, se puede cobrar en cualquier lugar del país en donde haya la sucursal de esta institución, ¿no? Las cooperativas a sus clientes tampoco pueden entregar chequeras, solamente los bancos. Más sin embargo, las cooperativas como clientes sí manejan chequeras en cualquier institución bancaria que ellos deseen. Esto igual ellos lo hacen para el pago de algún concepto en específico, ¿no? Entonces, las cooperativas sí manejan lo que son chequeras, pero ellos como clientes directos, más no ellos pueden eh, emitir chequeras con sus logos, ¿no? A tener en cuenta eso. Los formatos de los cheques siempre son ciudad, año, y fecha. Entonces, ahí no se olviden de eso, ¿no? Que siempre debe estar la ciudad y la fecha que está girada el cheque. La validez también de un cheque es de 11 meses. Dentro de ese tiempo puede ser cobrado o depositado el cheque pasado, eso ya pierde validez. Vamos a ver los tiempos de efectivización. Aquí es tomando ya referencia al con lo que trabaja Cámara de Compensación de Banco de Pichincha. Banco de Pichincha, la efectivización de los cheques es inmediata, ¿no? Siempre y cuando tenga fondos la cuenta de la persona emisora del cheque.
Los cheques de otros bancos se hacen efectivos siempre en un plazo de 24 horas. Los cheques de bancos estadounidenses o bancos europeos, el tiempo de efectivización son un plazo máximo de 21 días. Estos cheques em, se rigen, ¿no? Los cheques internacionales a las leyes que existan en su país de origen. Entonces, aquí no es importante que el orden de la fecha esté en año, mes y día. Ya depende cómo se manejan en otros países. Si es posible que ustedes procesen estos cheques solamente mediante depósitos, ¿no? Estos sí no sirven para ser cobrados de manera directa. Nunca está de más decirles que siempre deben verificar los datos del beneficiario en el orden de la fecha, ya es independientemente de cómo se manejen en los otros países, pero debe constar, ¿no? La fecha, la ciudad, eh, la cantidad en números y la cantidad en letras. Estos cheques por lo general suelen ser más grandes que los cheques de aquí de Ecuador. Son, depende del banco igual, si quieren el doble o a veces el triple en el tamaño. Así. Vamos a ver ahorita los tipos de cheques. Ya. Existen varios tipos de cheques clasificados ya sea por su forma de cobro, que viene siendo común, cruzado, para abono en cuenta, por la garantía de pago, certificados, bancarios o conformados, o por el beneficiario que puede ser nominativo o al portador. Además de variantes como los de pago de diferidos. Y los viajeros, cada uno con reglas específicas sobre quién lo cobra y cómo se hace efectivo. El primero y también uno de los más comunes que se maneja aquí en Ecuador es el cheque certificado. Este cheque es el cheque por medio del cual el girador pide al banco, ¿no? Que bloquee una cierta cantidad de dinero, la que esté establecida en el cheque, para que se garantice el pago. Este tipo de cheque no puede ser endosado, ya que al anverso del cheque sale una leyenda em, con la información detallada, ¿no? De a quién se está em, certificando el cheque. Entonces no pueden endosar, no se puede endosar. El costo de la certificación está alrededor de unos $2.54 a $2.70 más o menos. Em, Solamente el titular de la cuenta puede certificar los cheques. El beneficiario no, excepto si es que tiene una carta de autorización. Aquí, cuando ustedes recién estén empezando, si es que es en una institución financiera, en el banco, ¿no? En este caso, eh, ya cuando les estén indicando el proceso de certificación, es importante que tomen en cuenta a los clientes que les certifican sin inconveniente.
porque ya hay clientes que solo se acercan, piden certificación, como ya dejaron la carta previa de autorización, ya se puede procesar sin ningún inconveniente. Entonces ustedes sean muy observativos, vayan viendo a qué clientes no les piden la carta de autorización y les procesan sin ningún inconveniente. Si son ya clientes nuevos o ustedes en este caso son nuevos, no conocen, no saben todavía, pero ya están aprendiendo el proceso de certificación, eh, siempre pidan a su supervisión la autorización. Entonces, por ejemplo, se acercan a certificar un cheque de la empresa eléctrica, ¿ya? Yo no sé, le pregunto a mi supervisión y le digo, ingeniero, ¿puedo certificar el cheque de la empresa eléctrica? No hay inconveniente y me va a decir, no, proceda. Entonces ahí yo puedo realizar la certificación, porque esto debe estar ya establecido bajo una carta de autorización que cualquier cliente que se acerque con un cheque de esa institución puede certificarlo sin ningún inconveniente, pero si no es el caso, pues no. Porque a veces hay clientes que quieren certificar para ellos asegurarse que existen fondos, pero el titular de la cuenta nunca les autorizó la certificación, ¿no? Entonces, tengan eso consideren eso, ¿no? A tener mucho cuidado. Porque si ustedes certifican y la cuenta no está autorizada para certificar a nadie, también les pueden ustedes llamar la atención. Aquí, si ven, tenemos el ejemplo de un cheque que es internacional, ¿no? Si ven el orden de la fecha, no está igual que el formato que piden aquí en Ecuador. Entonces, solo si son cheques internacionales, pues sí lo van a poder procesar de esta manera, pero en caso de ser cheques nacionales, no. Aquí tenemos un ejemplo, antes de ver este tipo de cheque. El formato, ¿no? De un cheque de Banco Guayaquil, que es un banco ecuatoriano. Podemos ver que siempre va a estar el logo del banco, el nombre, eh, aquí el espacio para poner el beneficiario, la cantidad en números, cantidad en letras y la ciudad y la fecha. En esta parte de acá abajo, donde pueden ver lo rosado, siempre, independientemente de cualquier institución que sea, va a tener letras. Son como códigos que vienen acá abajo en toda esta parte. ¿Ya? Esta parte se lo conoce como magnético. Esto sirve para, ya, esto se utiliza para tanto lo que es escanear, ¿no? En su máquina, también en la Panini, para que automáticamente la información de cuenta, de la fecha, de la cantidad, se escanea automáticamente en la pantalla del sistema. Si es que trabajan de esta manera y automáticamente con los magnéticos se escanea en la pantalla del proceso de cheques, no está de más que ustedes revisen que lo que está escaneado sea correcto. Entonces, ya escanean, ven la cantidad, en el sistema tiene que estar 250 y ustedes también verificar que en el cheque esté 250. Si está mal, pues cambian, ¿no? Porque tiene que ser lo que está establecido en el cheque. Hay sistemas que también por la caligrafía de los clientes, reconocen a veces con otros números. Entonces,
deben tener ustedes cuidado. Y si no es el caso, ustedes tienen que digitar, pues también háganlo de manera correcta, ¿no? Para evitar inconvenientes. Cuando ya estamos viendo las máquinas auxiliares que ustedes van a tener en sus cajas, van a poder ver que en la parte de aquí de los magnéticos y alrededor de todo el cheque hay como unas líneas que son de tinta neón. Entonces, esto sirve también para que ustedes puedan verificar la veracidad de un cheque, porque si fuera un cheque clonado, eh, aún la delincuencia no ha podido eh, clonarlos a la perfección. Entonces, si no ven que están los magnéticos, no brilla con la luz ultravioleta, pues también es una señal para no cancelar ese cheque. Entonces, el cheque no a la orden. Es aquel cheque que no se puede endosar a otra persona, sino que solo sirve para que el beneficiario o la persona cuyo nombre consta como beneficiario, ¿no? Estos para cobrarlo. No puede ser endosado un cheque que esté a la orden. Estos cheques incluyen algunas de estas frases: no endosable, no negociable, no transferible y solamente para pago al beneficiario. Solo para pagar al primer beneficiario. Entonces no puede ser endosado, ¿no? Cuando ya vean esta leyenda, la de aquí, y en la parte anversa, ven que está endosado y el cheque pierde validez, ¿no? Es un documento que no puede ser pagado ni depositado. Si ustedes no cumplen con esto y el cliente ya eh, logra depositar, ustedes no se dieron cuenta. Luego Cámara de Compensación revisan, ¿no? Y les puede a ustedes multar. Otro cheque que es muy común, tanto el cheque certificado como el cruzado y el normal son los más comunes. El de no a la orden ya por lo general no usan esos sellos. No eh, es que ya no existan, ¿no? Porque sí hay uno que otro, pero ya no son tan frecuentes como antes. El cheque cruzado es un cheque que no se puede cobrar en ventanilla, es decir, cambiar por efectivo, sino que solo puede ser depositado en la cuenta del beneficiario. Para cruzar un cheque, el girador, el emisor, el titular de la cuenta, puede colocar dos líneas paralelas o incluir estas frases en el anverso del documento, solo para acreditar en cuenta. Entonces, chicos, cuando vean ustedes estas dos líneas que están aquí, ya ustedes saben que es un cheque cruzado, que no van a poder pagarle al cliente en efectivo, sino que este tiene que depositarlo directamente en la cuenta y se acreditará en el plazo establecido, que vienen siendo 24 horas en el caso de no ser del mismo banco o de ser de otro banco, ¿no? En los dos casos. Bajo ningún concepto eh, omitir esto, porque también es motivo de sanción. A veces los clientes em, no, no lo hacen, no así tan evidentes las líneas, suelen hacer lo mínimos aquí en la esquina. ¿Ya? Entonces el beneficiario lo que hace es romper esa parte. Si es roto una parte que sea significativa, ustedes no pueden tampoco pagar el cheque, ¿no?
porque puede ser que el caso de que hayan estado estas dos líneas y el beneficiario por no esperar quiera ya cobrar enseguida. Entonces, a tener cuidado en eso. Este sí es un cheque común. Ya, el cheque endosado es un cheque que se ha cedido a otra persona para que pueda cobrarlo o depositarlo. Los endosos por lo general se dan cuando el primer beneficiario no cuenta con el documento habilitado para poder cobrar, o sea, con la cédula, ¿no? Tal vez está caducada, extraviada y algún familiar le va a ayudar cobrando y este sí posee la documentación, ¿no? O tal vez el primer beneficiario tenía una deuda pendiente y para poder pagarla, pues le endosa a la persona a la que le debía. Entonces, no hay inconveniente, ¿no? Lo que se debe verificar cuando esté un cheque endosado es que consten las tres firmas. La primera, la del dueño de la cuenta, la segunda firma es del primer beneficiario y la tercera firma viene siendo la firma del beneficiario final, ¿no? Del segundo. Entonces, se verifica que consten las tres firmas, que el formato esté bien, que el orden de la fecha esté bien, que todo esté correcto y proceden a pagar, ¿no? Tal vez en el caso de que hay una persona que no sepa cómo llenar el formato del cheque en la parte de atrás, porque hay espacio para poner la firma y también el número de la cuenta. Si ustedes, el cliente se acerca y puso el número de cédula y también el número de cuenta, este cheque ya no va a poder ser procesado en ventanilla directamente, pues tiene que depositarlo en el número de cuenta que esté ahí en el cheque. Hay clientes que a veces no tienen cuenta en esa institución y ponen la cuenta de ahorros de una cooperativa, de un banco, porque se equivocan, ¿no? No tienen este conocimiento. Ya, pues lastimosamente tienen que ir a depositar en la institución en donde pusieron de donde pusieron ese número de cuenta. Las cooperativas sí reciben depósitos en cheques, eso no hay problema. Aquí vamos a ver cómo endosar un cheque. Hay que colocar los datos al reverso, al anverso, de manera vertical. Entonces siempre va a estar endosado el nombre del endosatario, la firma y la segunda firma, ¿no? Del beneficiario final. También debe estar con el número de la cédula. Endoso de los cheques. El endoso se puede realizar en los cheques con montos menores a $2,000. Tengan mucho ojo aquí, ¿no? Solo pueden endosarse los cheques hasta los $2,000. Si ya pasa el monto, pues ya no se puede, ¿no? El cheque quedaría inválido. El siguiente, el endoso se podrá realizar entre personas naturales o de una persona natural a una jurídica. En, en el caso de que una empresa esté endosando a una persona natural, no se puede, ¿no? Ya vamos a cumplir la regla que estamos viendo aquí, que se puede endosar solamente entre personas naturales y de una persona natural a una jurídica. Hay que tener mucha consideración en esto cuando ustedes revisan los cheques para pagarlos, revisar automáticamente todo, ¿no? Si es que la institución trabaja todavía con lo que son papeletas de depósito, ustedes revisen bien que coincida el valor de cheque con lo que está en la papeleta. A veces son depósitos de cheques de varias instituciones. Pues aquí hay un espacio determinado en las papeletas en la que se
puede poner la suma total de estos cheques, la cantidad total, y depositarlos, ¿no? Para no hacerlos uno por uno. Ustedes aquí en este caso tienen la obligación de revisar cheque a cheque que todo esté correcto, las firmas, las fechas, todo esté correcto, las firmas también en la parte de atrás del cheque con el número de cuenta y sumar, ¿no? Los montos que están determinados en los cheques para que puedan procesar el depósito. Estos se llaman depósitos de cheques mixtos. El tercer punto. Está autorizado el doble endoso a las cooperativas y mutualistas por cualquier valor por no contar con cuentas corrientes en el Banco Central del Ecuador. Se prohíbe el uso de la palabra al portador o cheques en blanco. Entonces, no puede estar en el formato del cheque aquí en esta parte, ¿no? Escrito al portador, aquí en beneficiario, al portador. Ya estoy señalando la cantidad. No, en esta parte, ¿no? No puede estar escrito al portador o en blanco. Siempre tiene que estar con un nombre para que ustedes puedan procesar el cheque. El endoso deberá contener el nombre y apellido del endosatario y se lo hará mediante la frase endoso A. Por lo general, esta frase, esta leyenda ya viene dentro de los formatos de los cheques, ya no es necesario escribir. Simple, no, salvo si es que es para el tercer endoso, porque no todos los cheques tienen este formato en la parte de atrás. Entonces, ahí sí se puede escribir la leyenda. Se podrán realizar hasta 3 endosos, ¿no? Más de eso ya no, ya quedaría inválido el cheque. Si es que ustedes se dan un cheque, un cliente vino a cobrar, ¿no? Ya revisaron el formato, está todo bien, el nombre, el monto en letras, en números, la fecha, no existen manchones, todo está perfecto, ¿no? La parte de atrás también, todo lleno. Se dan el cheque, están escaneando, procesan, el sistema les arroja, ¿no? El mensaje de que no existen fondos. Y el cliente les dice a lo mejor, ¿por qué me sella? Y ahorita el cheque ya no vale, ya no me han de querer pagar porque tiene un sello. No es así, sí vale. Los cheques pueden tener hasta 3 sellos en la parte de atrás. Son las veces que el cliente, el beneficiario, esté intentando cobrar, ¿no? Entonces no hay inconveniente. Si ustedes igual reciben un cheque que previamente ya está firmado, perdón, sellado, pueden nomás procesarlo, pero aquí también deben tener cuidado. Si es que es un cheque que ya tiene un sello, que tal vez incluso es del mismo día y le sellan, por ejemplo, digamos que trabajan en Banco Pichincha, ¿ya? En la ciudad de Quito. Entonces, existen varias sucursales. El beneficiario se acercó a cobrar en el Banco Pichincha que está en el Quicentro Norte, ya me invento. No le pagaron, tal vez no había fondos, puede ser. Tal vez estaba inconforme la fecha, tal vez el cliente, el beneficiario está suplantando una identidad, quería cobrar con una cédula caducada, el cajero no se dio cuenta, selló, eh, luego al revisar bien ya se dio cuenta que sí era una cédula caducada, que era una suplantación de identidad, cualquier motivo, ¿no? El cheque ya tiene un sello de la sucursal de Banco Pichincha en el Quicentro. El cliente, el beneficiario, ¿no? Como es pila, si es que es el caso de ser un delincuente, se va a una sucursal vuelta que quede en el centro. Entonces ustedes están trabajando en la sucursal de Banco Pichincha en el centro. Y va a su ventanilla el cheque ya sellado con el sello no de una caja en el centro comercial en el Quicentro.
y ustedes dicen, qué raro. Entonces ustedes proceden a revisar firmas, la fecha, le ven al cliente, revisan, ¿no? Las facciones, tal vez si está nervioso, y le preguntan, disculpe, ¿por qué razón no le cancelaron en la otra agencia el cheque? ¿Qué pasó? Y ahí el cliente va a decir, no, es que no habían fondos y ya, ahorita ya deben haber. Entonces ustedes les dicen, espérenme un momento, ¿ya? Y se acercan con su supervisión. La supervisión, como maneja las extensiones entre oficinas, marca la otra oficina y le pide una razón de por qué no cancelaron ese cheque. Entonces ahí la otra supervisión le va a explicar que a lo mejor la firma está inconforme, que no tenía justificado los fondos. Eso deben tener también en consideración, ¿no? Si ya ven un cheque con un sello, eh, más vale verificar, ¿no? Si es que coincide y es un sello del día anterior en su caja mismo y al día siguiente el cliente igual se acerca para cobrar, porque ahí sí ya van a haber fondos, pues ya ustedes ya revisaron previamente, ya saben que sí es por ese motivo, ¿no? Pero si es que es algo sospechoso, ya un sello de la misma institución, pero en otra oficina, mejor consultar, ¿no? Antes de que ustedes cometan alguna equivocación. Y de igual forma, si es que ya hicieron firmar, perdón, poner el sello en una sucursal y va a cobrar en la siguiente sucursal, no es la misma, ustedes están en la obligación de sellarle. Entonces al día ya tendría dos sellos de diferente oficina, ¿no? Tengan eso mucho en cuenta, chicos, por favor. A veces, lastimosamente, supervisión, como tiene otras tareas, no emite en ese momento el correo al Departamento de Seguridad y Control y a las otras agencias que estén dentro de la misma ciudad. Entonces, lastimosamente, se pueden dar estas situaciones, ¿no? A veces sí lo hacen, sí emiten. Entonces, cuando llega un correo informativo de estos temas, cuando son estafa, suplantación de identidad, que quieren cobrar con firmas inconformes, el, siempre la supervisión les va a leer a todos ustedes, ¿no? Para que estén alerta. Les dicen, por ejemplo, el cliente tal se acercó a la sucursal del Quicentro a cobrar un cheque de $5,000. No se procedió con el pago porque la firma está inconforme, falta tal vez una firma, cualquier motivo, ¿no? Cualquier razón para no pagar el cheque, entonces se comunican entre oficinas. Pero ahora ya saben, de no ser el caso, no se comunicó, no se emitió el correo, pero se ven los dos sellos, el sello anterior, perdón, ustedes tienen que preguntar, ¿no? Supervisión no les va a llamar a ustedes la atención por estar preguntando, y más cuando recién empiezan, porque necesitan saber todo para que se puedan defender y que no exista ningún tipo de inconveniente con su trabajo. Siempre se debe colocar el número de la cédula, de ser el cobro en ventanilla, y en el caso de depósito, colocar el número de cuenta. Para endosar un cheque correctamente, se deben surgir los siguientes pasos. Seguir, perdón. Verificar la información. Antes de endosar un cheque, se debe verificar que la información en el cheque es correcta y que coincide con el monto que se espera recibir. Entonces, si alguien me va a endosar a mí o a ustedes, tal vez ver, ¿no? Que todo esté correcto, que sea la cantidad pactada, que todo esté bien. Ahora, como ustedes ya tienen conocimiento, también pueden informarles a sus familiares, amigos, el manejo de los cheques, ¿no? Para que también no caigan en estafas. Porque si ya está a lo mejor con la fecha mal girada, pues ya desde el comienzo no se puede aceptar ese cheque, ¿no? Depositar el cheque. Una vez que se ha endosado el cheque, el receptor puede depositarlo en su cuenta bancaria.
Verificar la identidad del receptor. Es importante asegurarse de que el receptor sea la persona o entidad a la que se le está cancelando el cheque, ¿no? Esto se lo hace con la verificación de la cédula y viéndole al cliente que tenemos enfrente. Los, no puede cobrar otra persona que no sea el beneficiario, no pueden tampoco cobrar menores de edad, cheques. eh, Hay que tener esto en cuenta. Hay casos, eh, y he tenido la oportunidad, cuando son empresas de construcción, a veces hay personas jóvenes que son menores de edad y están ya trabajando o les faltan pocos meses para cumplir los 18 años, pero ya los pagos tienen que recibirlos, ¿no? Entonces las empresas constructoras les pagan con cheques. Em, Ahí es cuando ustedes pueden explicarle y están en la obligación de decirle al beneficiario que no puede, ¿no? Pero pueden girarle a nombre de un familiar, de los compañeros mismo, porque entre ellos ya, como ya saben, ya se informan y siempre giran a nombre de otro compañero. Entonces, ahí es en el caso que también deben tener cuidado si ya le ven a una persona muy joven, explicarle, ¿no? Y más de esto se da con las personas que viven eh, en zonas rurales porque no poseen la información, no saben, entonces ellos ya por cobrar, no sé a veces las empresas por qué lo hacen, cuando ellos sí tienen este conocimiento, pero bueno, ahí explicarle, ¿no? Que no tampoco está perdiendo su dinero, pero sí puede cobrarlo endosando a una persona que sea mayor de edad. Firmar al reverso. El titular del cheque debe firmar al reverso del mismo y escribir la identificación de la persona o entidad a la que se le está transfiriendo el derecho de cobro. Entonces vemos que hay tres firmas, ¿no? El dueño de la cuenta, el primer beneficiario y el tercero. Si es que es el caso de un endoso, vamos a poder verificar la firma del dueño de la cuenta y la firma del tercer beneficiario, más no del segundo, porque con este no contamos con la cédula, ¿no? Y él no está presente para poder verificar. Tenemos también el cheque de gerencia. Este cheque son las órdenes internas de caja u otros giros contra la propia institución extendidos por el gerente o funcionario autorizado por servicios, compras y otros conceptos similares, es decir, que tengan relación con el funcionamiento administrativo de la institución. Los bancos sí manejan una chequera. Claro que esta chequera no es del formato tradicional de cómo se le emiten las chequeras a los clientes. Esto viene siendo más o menos como un cuadernillo. Es más largo. Aquí consta eh, una copia exacta del cheque y el cheque que luego se lo corta. Es en una hoja, un formato A4 más o menos las chequeras que manejan los bancos, o sea, las propias, ¿no? Entonces, esto sirve em, para pagar lo que son las patentes, los permisos de funcionamiento, para pagar el agua, la luz. Entonces, la institución gira un cheque a nombre de la otra empresa y cancela, ¿no? Estos cheques igual solamente lo va a manejar ya sea el jefe de agencia, el gerente o el jefe de cajas, porque son cheques que tienen que también firmarlos. Entonces, solo estas personas están autorizadas a firmar los cheques, porque obviamente las chequeras tienen, que tiene la agencia, ¿no? No tienen ninguna firma. Por esto se delega a ciertas personas en específico para que puedan firmar. Entonces, el cheque de gerencia es un cheque que usa netamente la institución financiera para poder
la institución financiera o la institución comercial para poder solventar gastos, ¿no? Propios para el funcionamiento de la misma. Cheque de emergencia. Es el cheque girado por el gerente o funcionario autorizado del girado contra una cuenta corriente a petición del cuentaviente, que debe recurrir a la entidad financiera para que le gire un cheque por la cantidad que requiere. Este cheque debe estar girado a nombre del beneficiario que señale el solicitante. Los cheques sí, de emergencia se hacen más de las cuentas de ahorros, porque no manejan chequeras, ¿no? Entonces solicitan, yo puedo solicitar como persona natural con cuenta de ahorros que me giren un cheque de emergencia a favor de una institución, de una cooperativa, a lo mejor si es para cancelar un crédito, eh, tal vez para pagar algún servicio, ¿no? Para una persona en específico. Como yo no manejo chequera y a mí me reciben el pago solo en cheques, pues pido a la institución que me gire un cheque de emergencia. Estos cheques también tienen un costo, están alrededor de 2.50 y de $3. Se le debita automáticamente de la cuenta, ¿no? Aquí es importante que ustedes cuando estén en el sistema ya procesan un cheque de emergencia, llenen tal cual como está en el formato del formulario que el cliente les entregue, la cantidad correcta. Aquí ustedes no van a detallar en el formato, no en letras, solamente en números y el sistema automáticamente ya les imprimen en letras. Lo que sí deben verificar es que la cantidad sea la correcta, que los nombres estén bien. Hay sistemas que a veces se manejan solamente con espacios para 13 caracteres. Entonces no suele entrar el nombre completo del beneficiario a quien se tiene que girar el cheque. Si es el caso y no entra toda la palabra que el cliente está solicitando, le informan, ¿no? Por ejemplo, en el cliente está emitiendo un cheque de emergencia para la cooperativa de ahorro y crédito OSCOS, ¿ya? Entonces escribe todo, todas las palabras completas, no le pone abreviaturas. Entonces, ustedes están digitando, ponen cooperativa de ahorro y crédito OS. Les entró hasta ahí, no avanza para las otras tres letras que faltan, ¿no? No procesan el cheque, le indican al cliente, le dicen que no entra todo la frase, todas las palabras que ellos están poniendo en el formulario y que si es que desean aún así que se siga procesando el cheque, ahí el cliente es quien va a tomar la decisión. Entonces, el cliente puede a su vez eh, llamar a la institución, decirle no se puede escribir la palabra completa, es válido si es que lo emitimos así, o también se pueden usar las abreviaturas, ¿no? O hay empresas que incluso tienen los nombres más largos, no pueden abreviarlas. Entonces el cliente va a tener que comunicarse con la institución y informarle, ¿no? Para hacer un arreglo y ya que si ustedes lo hacen a su criterio, luego pueden haber inconvenientes más para el cliente.
Este cheque, el cheque de emergencia, no es negociable, sirve solamente para depósito. Entonces, a la persona a la que sale ya el beneficiario no directo, no puede ir a cobrar en ventanillas, hacerlo efectivo inmediatamente, tiene que depositar y esperar el tiempo establecido, 24 horas, para que el cheque se haga efectivo ya en la cuenta en la que se depositó. Cuando tengan ustedes que procesar un cheque de emergencia, también informan, ¿no? A a su supervisión, porque ellos manejan lo que son las chequeras para cheques de emergencia, entonces tienen que tener una autorización previa. Yo más si es que son montos altos. Por lo general, los cajeros financieros están autorizados a girar, emitir cheques de emergencia que no pasen de los 2.500 y también cuando tengan que cancelar cheques o retiros no pueden excederse de los 2.500. Pasado este monto, se necesita una autorización previa. Esto se da por seguridad del cajero financiero, porque no son montos tan altos, ¿no? Aunque 2.500 también ya es considerable. Pero si ustedes pudieran pagar, el sistema no les prohibiera o no les pediría autorización en montos de unos 5.000 y no verificaron bien, no revisaron bien. Imagínense, o sea, asumir una cantidad de 5.000 de pagar porque tal vez no verificaron bien la firma, algo estaba mal. Entonces, por esta razón, se les autoriza hasta cierto límite que ustedes pueden manejar sin autorización. Eh, Es por seguridad, supervisión, como ya tiene más experiencia, les va a ayudar revisando firmas, fondos, porque ellos manejan un sistema más completo. Entonces, por esto, ¿no? Cada vez que vayan a emitir un cheque, siempre a pedirle a la supervisión. También deben tener en consideración y van a pasar casos que a lo mejor ustedes ya llevan bastante tiempo, pero bueno, ya van a saber, ¿no? Solamente la persona, como les mencionaba anteriormente, el gerente, el jefe de agencia y el departamento de cajas, un encargado de ahí, puede ser el jefe operativo o el cajero ejecutivo, tienen la firma habilitada para girar, para firmar los cheques de emergencia. Entonces, si ustedes procesan un cheque de emergencia y no está una persona autorizada, ustedes no pueden firmar, ¿no? Porque el cheque queda inválido y aparte van a tener un llamado de atención fuerte, porque es una falta grave. No están cumpliendo con las políticas porque ustedes no están dentro de esa lista de firmantes autorizados. Entonces, a tener consideración en el aspecto de cuando vayan a hacer, a girar, ¿no? Cheques de emergencia. Los cheques van a tener una multa, esta se le llama protesto. El cheque protestado es un cheque que ha sido rechazado por la entidad financiera para pagarse debido a la insuficiencia de fondos o porque se ha girado en una cuenta corriente cerrada o cancelada o por defectos de forma. El protesto puede ser total o parcial. Total es cuando no se ha podido pagar todo el valor descrito en el cheque y parcial cuando solo ha sido posible pagar una parte del monto. Pero aquí en Ecuador se cancela todo el cheque o no se cancela nada y ya va la multa, ¿no? El protesto es del 10% del valor que está establecido en el cheque. Cuando depositen cheques, siempre revisen, ¿no? Que todo esté bien, que el número de cuenta al que ustedes están depositando sea el mismo que esté detallado en la parte trasera del cheque.
porque si es que no lo hacen, cámara de compensación no acredita a veces a la cuenta que está establecida en el cheque, sino a la cuenta a la que ustedes digitaron. Y siempre van a haber errores operativos que tal vez, no sé, se confunden en el teclado, están distraídos, no presionan bien, tal vez por deterioro de los equipos. Querían ustedes presionar el uno, no se grabó, el sistema les empieza a digitar desde el 2 o desde el número siguiente, ¿no? Entonces no procesan bien. Por esto es importante revisar que todo coincida. Si el cheque está girado para Susana Cepeda, la cuenta tiene que decir también Susana Cepeda en el sistema y ahí proceso el cheque, ¿no? O el depósito, el retiro, lo que sea. Hay que evitar eh, tener este tipo de errores. Y en caso de que lleguen a tener un error, saber cómo solventarlos, ¿no? Vamos a ver los defectos de forma que pueden tener los cheques. Los defectos de forma provocan el rechazo o protesto de los cheques emitidos y explicamos a continuación en qué coincide. Ya, los cheques girados por una empresa, perdón, por una persona inhabilitada o no autorizada. También si hay sistemas que les arrojan, ¿no? Este mensaje, firme, firma inhabilitada o persona no autorizada. Entonces, es recomendable que trabajen con rapidez, pero también no sé, sean observadores. Si es que el sistema está fallando, los mensajes de aprobación o de rechazo para el pago de algún servicio, eh, de algún cheque, retiro, se están demorando en cargar, pues ustedes esperen hasta que el mensaje final les salga, ¿no? En sus pantallas para que puedan proceder a entregar el dinero al cliente. Porque hay veces que sí se cuelgan los sistemas, son errores que a veces es por la red, entonces deben considerar eso. Disconformidad de firmas, es decir, cuando la firma del girador no concuerda con la firma registrada en el banco. Por esto es recomendable que los asesores comerciales siempre estén en constante actualización de datos, porque hay clientes que cambian de cédula y también cambian de firma, porque a veces ya no se acuerdan cómo firmaban, ya pierden algunos rasgos que hacían en la cédula anterior. Tal vez también son personas de la tercera edad que ya no pueden firmar bien, entonces se solicita que actualicen las firmas para que puedan luego cobrar y girar cheques sin ningún inconveniente. Uso de sellos de antefirma o sello seco. No pueden existir estas alteraciones, ¿no? En los cheques. Uso de cintas adhesivas o de corrugados en las cifras de la cantidad. Ante estos defectos de forma, la entidad financiera puede tomar dos acciones: rechazar el cheque siempre y cuando se haya confirmado que existen los fondos suficientes; protestar el cheque cuando se confirme que el girador no cuenta con los fondos suficientes. Entonces, en base a todos estos defectos de forma, se dan los protestos, ¿no? Ya vemos que la firma no está habilitada, no existe concordancia entre las firmas, tal vez están sellos, están con enmendaduras, no tiene fondos, perdón, no cuenta con los fondos suficientes, entonces no se puede, ¿no? Em, Seguir con la transacción. Defecto de fondo de un cheque. Se consideran defectos de fondo cuando
un cheque, no un cheque le falta alguno de los requisitos o datos obligatorios. Es decir, cuando no cumplen con las condiciones físicas de diseño, dimensiones, no cumple con las condiciones físicas de diseño, dimensiones, seguridades y tampoco contiene los electromagnéticos no establecidos por la ley. Tal vez, no sé, al cliente se le manche el cheque en una parte y lo corta, ¿no? Para que no sea evidente. Entonces, no pueden eh, dar paso, proceder con la transacción si ya ven un cheque que no está del mismo tamaño. Aquí en Ecuador todos los cheques tienen el mismo tamaño. Claro que los formatos suelen ser distintos, a veces el sello del banco está arriba, los otros tienen los sellos abajo, ya depende del banco, pero el tamaño siempre va a ser el mismo. Y los electromagnéticos van a estar en la parte inferior. Entonces, eso, ¿no? Si ya ven un cheque que está más pequeño, perdón, pues ya no lo pueden procesar. ¿Cuándo se deja sin efecto un cheque? Dejar sin efecto un cheque significa que el girador, cliente titular de la cuenta, es decir, el emisor, informa a la institución financiera que no se pague el cheque porque ha sido reportado como perdido, deteriorado, destruido o robado. Un cliente cuando tenga alguna de estas situaciones, ¿no? De que pierda o le roben la chequera, siempre debe informar, comunicar al banco que tal vez es un solo cheque que se le perdió, especificar el número de cheque, como maneja la chequera, no, va a tener el registro y va a saber qué cheque es el que le está faltando y detallar en en el reclamo. Bueno, en este caso no reclamo, informe que va a hacer al banco para que todos tengan conocimiento. Estos cheques que son reportados como perdidos o si es una chequera que está reportada como robada, siempre van a aparecer en el sistema del cajero operativo o cajero ejecutivo. Entonces, digamos que se le perdió un cheque, estaba en blanco, ¿no? Revisan, ya el delincuente les trae lleno, ustedes revisan, ven que la firma no es la misma, porque bueno, en este caso no, solo era un cheque que se encontraron por ahí, ¿ya? Entonces, la firma nunca se va a aparecer. Ellos hicieron una firma cualquiera porque a lo mejor asumieron que no, ustedes no revisan o esas cosas no se ven. Entonces, ustedes ven que es otra firma, ¿no? Que no está dentro de las firmas autorizadas. Este cheque debe ser retenido en ventanilla. Se pasa a la supervisión, este escanea el cheque, eleva un reporte al Departamento de Seguridad, alerta a las otras agencias que cierta persona está queriendo cobrar un cheque que está reportado como robado porque el jefe digita el número de cuenta y ve que cheques están reportados como robados o perdidos, ¿no? Entonces, a este cheque se le adjunta un sello. Entonces, ya no queda válido y se queda registrada en el correo que la persona, cierto nombre, ¿no? Ya quiso cobrar este cheque. Entonces, a la final, más o menos cada trimestre, si es que no es cada mes, siempre sale un boletín y les llega a todos los colaboradores, en el cual se informa con el número de cédula, con el rostro de la persona que intentó realizar este tipo de actividades a nivel nacional, porque ahora los delincuentes, si no intentan, o sea, si no pueden hacer
su cometido no lo pueden lograr en una ciudad, pues lo van y lo hacen en otro lado, ¿no? Entonces es por esto que es importante reportar para que salgan estas personas en este boletín, tanto con con el nombre, con el número de la cédula, con el rostro, para que ustedes puedan ir identificando. Claro que no se van a grabar, ¿no? Todos los rostros, porque a veces sí suelen ser bastantes personas, pero ya más o menos, ¿no? Algo les queda para que tengan más cuidado, porque ustedes trabajarían en una institución que maneja dinero, ¿no? Y eso es lo que más les va a atraer a los delincuentes. Como recomendaciones, es importante decirles también a los clientes que no tengan los cheques ya firmados, ¿no? En blanco, no tengan toda la chequera firmada. Em, Muchas de las veces cuando son empresas, el dueño, el representante legal, tiene que salir del país o se va a otra ciudad y deja la chequera firmada, ¿no? Todos los cheques firmados. Entonces, en el caso de haber un robo, pierde la chequera, no reporta a tiempo al banco, los delincuentes lastimosamente van a poder hacer, o sea, realizar, ¿no? Su actividad ilegal, robar, estafar, porque está la firma del cliente ahí. Y como no está reportado, lastimosamente ya no sería responsabilidad del cajero ni de la institución, sino del cliente por no cumplir con las normas de seguridad que siempre se les informa, no tener la chequera firmada. Vamos a ver aquí las partes de un cheque. Entonces, el papel de un cheque siempre suele ser más grueso que el papel normal, tampoco como el grosor de de un cartón, más o menos como el grosor de un formato A4, ¿no? Algo así. Si ustedes ven un cheque, los cheques internacionales, esos sí son, el papel es finito como una hoja de papel bond. Si en el caso de que alguien se les acerque a cobrar un cheque que en verdad es de aquí, el formato de un banco ecuatoriano, pero el papel está fino, entonces ya sabemos que no es un cheque verdadero, porque es bien finito y no suelen ser así los, el papel de los cheques de aquí de Ecuador. Entonces siempre vemos aquí, ¿no? Que va a tener la información, el logo del banco, el nombre del banco, perdón si les hago así. Entonces, déjenme ver el logo, ¿no? El sello del banco. Aquí vemos cómo está el nombre. Aquí dice que es pagadera en cualquier sucursal, ¿no? Del banco. Aquí en esta parte son los códigos que maneja cada institución bancaria. Entonces, por ejemplo, este banco tiene 475 o 76. Banco Pichincha tiene 430, Banco X 410, así, ya va variando según el código del banco. Siempre se debe también detallar en el formato el número de la cuenta, es la cuenta de corriente, ¿no? El número de cheque, eso es importante, el número de cheque. Acá ya en lo siguiente está páguese a la orden de. Entonces aquí ya sabemos, ¿no?
que no puede ir al portador y tampoco estar en blanco al momento de procesar. Debe estar ya detallado el nombre del cliente. Aquí en Ecuador no es estricto lo que es la ortografía. En el caso de que aquí estuviera con una S y lo demás esté bien, sí procede el pago del cheque, no hay inconveniente. Porque a veces se confunden, ¿no? O tal vez en otro apellido, si es que es con la Z y lo ponen con la S, pues sí, sí es válido, ¿no? En lo que es la ortografía, no hay problema. O tal vez también siempre escriben los números mal, no escriben bien, entonces sí es válido, ¿no? Aquí tenemos la cantidad, el espacio para la cantidad en números. Está en dólares y aquí los centavitos, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? Acá a vuelta tenemos el espacio para detallar en letras. 850 con 25 sobre 100. Siempre para escribir lo que son monedas, ¿ya? Se escribe el número de las monedas 25 sobre 100. Si aquí estuvieran 10, 850 con 10, acá sería 10 sobre 100. Esa es la manera de detallar las monedas. Entonces ya escribimos la cantidad en letras de los dólares, ¿no? Y con ya viene siendo los centavos. Entonces, la cantidad de centavos sobre 100, siempre sobre 100. Si es 75, 75 sobre 100. Si aquí está 50, pues 50 sobre 100. Para que ustedes también ya sepan eso y tengan, si a lo mejor tienen que hacer un depósito, un retiro, ya saben, ¿no? Que es 25 sobre 100. También sí se puede escribir la palabra, o sea, la abreviatura de centavos, pueden hacerlo, ¿no? 850 con 25 centavos, ya, no hay inconveniente. Pero así también se puede hacer. Y es lo más común escribir sobre 100. Acá es importante y van a ver, cuando son cheques que vienen ya impresos o cheques que se los llena en una máquina que es especial solo para cheques, es más o menos como la máquina de escribir, siempre van a estar llenos de X. Ya es para no dejar espacios en blanco que tal vez puedan luego tener alteraciones. Cuando se llena manualmente, si no ponen las X, solo extienden una línea que llega hasta acá, no hasta la palabra dólares. Entonces no hay inconveniente, ¿no? Con que esté todo ahí, no hayan espacios en blanco, no pasa nada. Acá tenemos el formato para el lugar y la fecha, la ciudad y la fecha, ¿no? Año, mes y día. Si es que estuviera en letras, y números podría ser 30 de septiembre del 2014. No hay inconveniente cuando está mezclado letras y números, el orden. Solamente cuando son puras letras y puros números, deben ir en ese orden, año, mes y día. Y aquí tenemos la firma, ¿no? Que eso debe siempre estar. En caso de que fuera una cuenta conjunta, pues ya sabemos que deben tener dos firmas, incluso hasta tres. Esto ya depende de cómo se maneja la empresa. Aquí en esta parte tenemos el magnético del banco. Si ven, es un código. Esto sirve para escanear tanto en la Panini como en la máquina que ustedes van a tener en sus puestos para verificar la autenticidad del cheque. Si es algo que solo está puesto, impreso, no tiene los magnéticos, automáticamente no le va a reconocer el sistema al cheque. No se va a cargar tampoco la imagen porque no tiene los
los magnéticos. Y como les decía, esta parte, al momento de ponerla en la luz ultravioleta, siempre tiene fluorescencia. Saben ser líneas más o menos entre tomates y amarillas. Con eso podemos verificar la autenticidad del cheque. Entonces, eso sería todo en lo que es las partes de un cheque. En la parte de atrás ya viene el formato establecido para endosar a cierta persona, si es que es para endosar, y si no, ya solo está el espacio también para la firma y número de cédula, número de cuenta, como el cliente vaya a llenarlo. Déjenme borrar, porque luego sale en todas las... Ya. A ver, aquí vamos a ver vuelta lo que son los puntos claves de la ley de cheques en Ecuador. Pero bueno, esto ya lo vamos a dejar para la siguiente. Para poder continuar, ya no nos falta mucho ver los plazos, los montos, perdón, y los plazos que son para los... Entonces quedaríamos así hasta la clase de hoy, hasta la parte de aquí, ¿no? De las partes de un cheque. El día jueves, ya explicándoles las 5 últimas diapositivas, les envío la parte de la práctica para que puedan realizar. Hoy ya no tendrían nada de la actividad, ¿no? Porque no acabamos con el tema. Si a lo mejor tienen alguna pregunta, alguna consulta, me pueden hacer, ¿no? Y si no, ya eso sería todo por la clase de hoy y nos veríamos el día jueves. Bueno, si no hay ninguna consulta, sería todo hasta el día de hoy. Espero que estén revisando las clases, los enlaces que les envío al grupo. Si tal vez no pueden acceder a la plataforma de la institución, igual me pueden preguntar por aquí, por este medio, cuando tengamos clases o por WhatsApp, ¿no? Eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos el día jueves. Buenas noches, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes.